Bueno, Yanina Lojo es experta en comercio exterior. Así es. Y hablando un poco, bueno, el miércoles creo que nos peleamos acá Sí. con Blanco, que es Pablo Blanco es un senador nacional, radical, que es un vecino de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego esta semana generó bastantes disturbios porque por dos cosas. La primera, por la decisión del gobierno nacional de bajar los aranceles de un lugar que tiene promociones, un lugar que desde 1972 tiene un régimen especial y que generó mucho cuestionamiento ese régimen especial porque sale $1.000 millones al año, ¿no? O sea, todos los argentinos mantenemos un régimen que se implementó en su momento con un espíritu bastante razonable, que es poblar el lugar. Ya se pobló, y hoy muchas empresas, y sobre todo los dueños de esas empresas, se han hecho multimillonarios gracias a ese régimen, que no viven esos empresarios en Tierra del Fuego, sino que viven en los lugares más caros y exclusivos de la capital federal. Y además también con el tema de el daño que le hace a la economía ese régimen, porque cuando digo daño a la economía, que es una distorsión, y además también productos carísimos que pagamos, como por ejemplo los celulares, puntualmente los celulares. Y a raíz de eso, obviamente, hoy la provincia está detonada, porque hubo ayer una manifestación muy importante de la UOM, porque dice que se van a perder muchos puestos de trabajo. Le voy a dar la derecha, porque en su momento tenemos los hablados, porque Macri había bajado los aranceles, ya en su momento cuando fue presidente, y no bajó los precios de los productos, o no bajó de lo que nos habían prometido que iba a bajar. Tratamos de hablar todo, pero no queremos meternos en el tema básicamente político-económico, sí con el tema de los tours de compra, porque es cuánto nos cuestan los celulares en Chile y cuánto van a costar en la Argentina una vez que bajen los aranceles. Está Yanina Lojo, repito, que es experta en comercio exterior, y la saludamos. ¿Qué decís, Yanina? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Qué es lo que tenemos que esperar en la Argentina con todo esto? Bueno, yo estaba escuchando toda la introducción que estabas haciendo y me parece muy bien que hayas remarcado el tema de el impacto en precios, porque a veces cuando se hace el anuncio, los consumidores enseguida creen que esto se va a reflejar rápidamente en una reducción de los precios. Y la realidad es que el comercio exterior tiene tiempos, ¿sí? Y no son a veces los de los consumidores, y tarda, ¿sí?, en responder a los cambios. En particular, en este caso con los celulares, una de las cosas que tenemos que remarcar es lo que se está vendiendo hoy: pagó aranceles, pagó impuestos internos, por lo tanto, los importadores eso no lo trajeron con el beneficio. Lo otro que hay que remarcar cuando hablamos de tecnología es que, al no ser esencial, el consumidor tiene un poder que es el de decidir postergar su compra. Salvo en casos excepcionales, como me robaron el teléfono y necesito reponerlo, se me rompió el teléfono y necesito reponerlo. Si no es algo que yo necesite por esta cuestión, puedo posponer mi compra hasta que el precio refleje lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y eso introduce cierta presión en el mercado para que los precios tiendan a la baja, ¿sí? Esta reducción de aranceles va a ser progresiva. No es que pasamos de 16% a 0 cuando se publique la medida en el boletín oficial. Vamos a pasar de 16 al 8 y recién en enero del año que viene vamos a pasar a 0. Sí tenemos el impacto que ese no se había hecho en la época del presidente Macri. Vos que estabas hablando de que había habido una baja de los aranceles y no se había modificado el precio. Bueno, ahora lo que tenemos es una baja en los impuestos internos. Los impuestos internos son muy distorsivos, ¿sí?, por cómo se aplica, cómo se hace el cálculo para determinar el impuesto. Entonces, ahí es donde quizás vemos el impacto más inmediato. Vamos a lo que les importa a todos que nos están escuchando del otro lado. ¿Cuánto puede llegar a bajar el precio de un teléfono celular? En el corto plazo, es decir, durante el 2025, entre un 6 y un 8% son las primeras estimaciones que hicieron los importadores. Y para lo que sería 2026 estarían entre un 16 y un 20%. Vamos de vuelta para que la gente lo entienda. Lo que hizo Milei fue, va a bajar la mitad de los aranceles.
Tengo entendido que son 16% los aranceles Sí, es correcto. que 16%. protegen a Tierra del Fuego. ¿Qué significa esto? Es que los productos, tengo entendido, concedeme, decime si es así, Sí. que los productos que fabrica o que ensambla las fábricas de Tierra del Fuego, básicamente se habla de celulares que no se fabrican, repito, se ensamblan, pero que hay otros ensambles más, o fabricaciones de otros electrodomésticos, que van de aire acondicionados, pueden ser estufas, pueden ser televisores, pueden ser cocinas. Bueno, déjame terminar con esto, así vos me clarificás. Para esos productos, la Argentina tiene un arancel del 16%. ¿Qué significa? Para proteger esa fabricación de Tierra del Fuego, si yo quiero traer un celular que se ensambla en Tierra del Fuego, tengo que pagar el 16% más. ¿Es así esto? Bueno, ese es el tema. Los aranceles no están hechos para proteger las industrias. Los aranceles están hechos para poner en igualdad de condiciones a los productos que ingresan del exterior con respecto a los productos que están en el país en relación a los procesos productivos. No están hechos para proteger, están hechos para poner en igualdad de condiciones. Cuando nosotros usamos los derechos o los impuestos para proteger, estamos haciendo un mal uso, ¿sí?, de la política arancelaria, y lo mismo pasa cuando ponemos trámites innecesarios. Estamos haciendo un mal uso de herramientas que tienen que estar para prevenir posible daño a la persona, para prevenir cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo al consumidor. Entonces, cuando hablamos de aranceles y los pensamos como que son herramientas para proteger, estamos haciendo un mal uso de una herramienta, porque los aranceles están avalados a nivel internacional y se aplican aranceles, pero no tienen la función de proteger, tienen la función de poner en igualdad de condiciones. Está bien, igual es un tema, No, pero es interesante. Pero Janina, es un tema semántico, porque obvio que, como remarcás vos, desde el punto de vista académico, te la tomo. Ahora, desde el punto de vista práctico, los aranceles se hacen para proteger las fábricas y las industrias, no hay muchas vueltas. ¿Por qué? Para protegerlas. A vos te puede gustar o no la denominación o la palabra, pero la realidad es para protegerla porque hay costos de un país que pueden ser mucho más altos que otros. Pongámosle ejemplo, un salario de un país en el mundo occidental, ni siquiera te hablo de Argentina, es mucho más caro en la línea de producción que lo que puede salir en China o en Asia, ¿no? Entonces, para proteger esas distorsiones, la industria, los países ponen aranceles, básicamente pasa con eso. Después está lo impositivo, el acceso al crédito, hay muchos factores, pero lo que se hace generalmente se ponen aranceles para proteger la industria o los puestos de trabajo, entre comillas digo esto, porque esto, todo lo que digo está en duda, porque la realidad es que ese 16% más que se paga por tener un producto, y vamos directamente a esto que es lo que me gustaría que lo respondas, yo no veo que sea un 16% más caro en el mundo lo que pagamos nosotros por un celular que se lo paga en el exterior. O sea, se paga muchísimo más. Y además también, vos sacando ese 16%, ya ha ocurrido con Macri, no significa que ese producto va a bajar de precio. Vos me decís que los tiempos se pueden estirar. Bueno, también es verdad que los empresarios en la Argentina, esos tiempos para estirarlos y acomodar sus precios, lo hacen de manera casi eterna, o sea, nunca lo terminan de hacer. A tal punto, ayer, por ejemplo, hablábamos con un senador, y el senador decía con sentido común, nos decía, mira, nosotros el producto de Tierra del Fuego, el celular, el Samsung, por ejemplo, que es el más importante, lo sacamos a $1.000 o a $1.100, que es lo mismo más o menos lo que sale en Estados Unidos. Ahora, cuando lo buscamos en las redes sociales o en cualquier retail, que es Frávega, para poner un ejemplo, sale $3.000 o $2.500. Entonces, ahí hay una cadena de valor, o una cadena que nadie sabe bien por qué un celular que sale de Ushuaia, más allá de la logística, que puede ser cara, pero más allá de la logística, que es muy cara además, para traerlo a Buenos Aires, pero cuando yo voy a buscar ese producto en Santa Cruz, y también sale $2.500. Entonces, lo que remarco yo es que, ¿cómo vamos a entender que si bajando aranceles
estamos bajando el precio del producto, más allá de los daños que le podemos hacer, obviamente, a la industria de Tierra del Fuego. Bueno, lo que vos me remarcabas antes es interesante, es semántico, pero es que el problema es que se hace mal uso de la herramienta. Pero más allá de eso, lo que mencionás de el tipo de las variaciones en los precios o lo que pasa en la cadena, acá tenéis varios problemas. En primer lugar, si vos lo sacás a 1.100, ¿sí?, de la fábrica, pensá que en Estados Unidos se vende 1.100 al público. Ya ahí tenés una brecha, ¿sí? La primera brecha. La segunda brecha es que más allá de lo logístico, que es carísimo, y te puedo asegurar que es carísimo, porque sale más caro el transporte desde el punto de producción hasta el primer puerto de embarque en cualquier provincia. Vos tenés que llevar de cualquier provincia al puerto, al primer puerto, un producto que elaboraste y te sale más caro el flete hasta ese punto que el flete internacional para llevarlo hasta Asia. Y el principal problema, ¿sabes cuál es? La cantidad de impuestos que pagás la cantidad de impuestos que pagás en todas las, a medida que va avanzando la cadena de distribución. A medida que vas avanzando en la cadena de distribución, vas pagando una cantidad de impuestos que te distorsionan por completo. Muy interesante lo que el decís. costo. O sea, voy a decir, primero la logística argentina, pero la logística, ¿por qué es cara? Porque la infraestructura en la República Argentina ha estado, por lo menos podemos hablar de décadas, totalmente abandonada. Pero qué, a ver, pero la ruta es una ruta. Vos podés romper una goma más o una goma menos. No digo esto, no estoy minimizando. Pero más allá de las rutas, no tenemos red ferroviaria, y la red ferroviaria baja muchísimo el costo de logístico en un país con las distancias como el aún así, pongámosle que algo de Tierra del Fuego tiene que venir en barco, o tiene que ahí no hay, obvio que debería haber inversión para mejorar las rutas marítimas. No vienen en barco en general. Viene en camión. Viene en camión y tiene que cruzar por Chile. Y tiene que cruzar por Chile. Bueno, quizás la respuesta sería hacer un puente entre la isla y digamos la zona continental. Es eso, eso sería la solución. A ver, tenés ese primer problema con lo de Tierra del Fuego. Después en el resto del país tenés un montón de otros. No, hablemos de Tierra del Fuego, porque lo de Tierra del Fuego es lo que disparó todo esto. En Tierra del Fuego, la conectividad de la isla hacia el continente no se hizo nunca nada. Siempre dependimos de tener que cruzar por Chile para poder volver al continente y después transportarlo vía No quiero meterte en lugares donde quizás no sepas y yo no lo sé. Es tan difícil hacer un puente porque la distancia, yo me acuerdo que yo fui volando, nunca crucé desde el continente a la isla, pero tengo entendido que no es un tramo tan lejos, tan extenso. Desconozco la viabilidad desde el punto de vista de la ingeniería actual de armar un puente. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás hace 60 años no era viable y hoy es viable, pero también hay otra cuestión. ¿Quién hace semejante obra de infraestructura? Y obviamente en un contexto como el actual en el que necesitarías un privado que lo haga, porque no lo va a hacer el Estado Nacional. Bueno, pero desde 1972, viendo la guita que ganaron, sobre todo dos empresarios, para ponerle un cliché, pero son los dos empresarios igual que son los más fuertes, sin lugar a dudas, de Jujuy, que son los Chernobyl de la vida y los Caputo. Digo esto para remarcar lo que yo siempre remarco, que a mí no me jode tanto el tema de los aranceles, más allá de que da la sensación de que después de 50 años, muchachos, deberían competir, o deberían haber aprendido a competir, y después está el tema de la rentabilidad, a mi juicio exagerada, que han dejado esas empresas que se han beneficiado por algo que pagamos todos los argentinos. Lo pagamos todos los argentinos, repito, porque eso sale $1.000 millones por año, 1.000 palos, y por otro lado lo pagamos porque los productos que ellos fabrican los compramos los argentinos mucho más caro que en cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso decimos que a la Argentina eso no lo beneficia. Sí lo beneficia obviamente a Tierra del Fuego, sin lugar a dudas, que es un gran dilema. Estos dos empresarios han tenido ganancias extraordinarias, me consta, yo he viajado ahí, invitado inclusive por alguno de ellos, y me di cuenta que si bien es bastante moderno todo, es cierto, también es cierto que
la rentabilidad o los márgenes que ellos manejan son márgenes realmente extraordinarios, que da la sensación que están abusando de algo que debería ser para beneficio del país. Y te repito, quizás te hago esta pregunta: ¿beneficia al país tener un régimen después de 50 años como el de Tierra del Fuego? Esa es una pregunta que, más allá de lo que nosotros opinemos, no lo podemos modificar. Y te voy a explicar por qué. Porque se la prorrogó hasta 2038 y por ser derecho adquirido, hoy no se podría derogar. Entonces, vamos a tener que ir trabajando arduamente para evaluarlo de acá a 2038 y asegurarnos que en 2038, cuando se tenga que tomar la decisión, se pueda decidir si es o no conveniente para la Argentina continuar sosteniendo un régimen de promoción. Se puede judicializar, me decían en el diario, Porque se puede judicializar, ¿por qué? Se puede judicializar porque digo esto antes, te interrumpo con esto que es interesante, porque es información que acabas de agregar y me había olvidado, que es Alberto Fernández, que necesitaba financiamiento y era alguien que tenía tendencia a financiarse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Tenía tendencia a financiarse, sobre todo de empresarios, claro, empresarios amigos y no tan amigos. Le prorrogó, que es una locura, les prorrogó hasta 2030, algo que venía de 50 años, le dio 20 años más, ¿no? Exacto. O 10 años más, o 15. Entonces, eso perfectamente a una persona que está siendo juzgada por hechos de corrupción graves, perfectamente eso se puede judicializar, y eso sí te lo pregunto a vos, Janina, porque da la sensación como que lo hizo en un marco que parece como que fuese o abusivo o ilegal. Y eso habría que consultarlo con algún abogado especialista en este tipo de leyes, porque te vuelvo a repetir, desde el mismo gobierno, cuando se les consulta, ellos aseguran de que no pueden tocar el régimen por ser derecho adquirido. Entonces habría que ver con algún abogado especialista si es viable o no que se haga un reclamo por esta extensión. Pero recordemos que esto es una ley, está aprobada y por tanto habría que rever y no sé hasta dónde hay que llegar para que pueda judicializarse y darse de baja. Pero más allá de eso... Sí, igual te interrumpo porque me decís que el gobierno, interrumpo mucho porque digo esto para dejar las cosas bien claras, porque vos decís, el gobierno dice que no lo puede hacer, no, el gobierno dice lo contrario, Janina, el gobierno salió a anunciar que iban a bajar el régimen arancelario, primero al 8%, después a 0%, y después tras la baja de aranceles, el gobierno planea también poner en discusión el régimen especial de Tierra del Fuego. O sea, todo el régimen. A ver, aclaremos algo. Lo va a traer a la discusión, pero no lo puede, ellos mismos han dicho, es derecho adquirido, no se les puede sacar los beneficios a las empresas que ya lo tienen. Podrían darlo de baja para adelante, pero no le pueden sacar los beneficios a las empresas. Pero los beneficios hay que consultar. Claro, los beneficios es el arancel igual, ¿o no, Janina? El principal beneficio de un régimen especial es el arancel. No, dentro de la provincia hay un montón de beneficios que tienen que ver con lo que es tributario y con el hecho, porque a ver, la mercadería ingresa ahí, los insumos ingresan sin pagar aranceles, y después dentro de la provincia hay todo un tratamiento impositivo con respecto a los impuestos nacionales que no se aplican en el resto del territorio nacional. No es solamente eso, por eso es importante remarcarlo. No tiene que ver solamente con una cuestión arancelaria. Si fuera solo una cuestión arancelaria, es mucho más simple de resolver. Pero acá estamos hablando de impuestos nacionales que no se tributan dentro de la provincia por el hecho de tener este régimen de promoción industrial. Igual estamos hablando sobre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. No es el único régimen de promoción industrial que tenemos en el país, y hay un montón de regímenes industriales en el país todavía vigentes que implican, ¿sí?, creo que estamos muy cerca de los 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de pesos, por año en financiamiento de parte del Estado, en financiamiento de parte de todos los argentinos. Pero acá lo que nos tenemos que poner a pensar, ¿sí?, esto que vos marcabas del tema de los precios, es que más allá de lo que tarde el comercio exterior en tomar, ¿sí?, este cambio arancelario,
en primer lugar, está en manos del consumidor decidir si convalida o no convalida los precios. Y con la baja de aranceles lo que vas a hacer es que entren otros jugadores a la mesa que con los aranceles más altos quizás no venían, y eso también va a presionar en la baja. Entonces, lo que vos podés lograr, si hay confianza en la estabilidad económica, es que entren otros actores y que ese 6-8% de 2025, 20% de 2026 sea superior, ¿sí? Que la baja de precios sea superior. Igualmente, me parece que se está perdiendo el foco en que la empresa que está acá va a seguir comercializando sus celulares y puede, al estar acá, lograr armar una estrategia de precios que le permita seguir compitiendo y aparte hablar con su propia provincia para ver cómo le bajan los impuestos provinciales y municipales y de esa manera bajar costos también. No, sin duda. Igual acá no es un tema de costo, acá es un tema de abuso del precio. No hay mucha vuelta. Porque, repito, vamos a hablar inclusive con alguien, estamos todos aprendiendo con esto, no hay alguien especialista, o por lo menos no hemos enganchado a alguien que nos diga, mira, de los $1.000 que sale, que ya es caro, está muy bien lo que decís, los $1.000 que ya sale el precio, ya es un producto absolutamente caro, porque nosotros hemos hablado, por lo menos en las noticias que hemos leído, cuando Estados Unidos o Trump amagó a hacer o a poner aranceles a China, por ejemplo, decían que los costos de los celulares, sobre todo el iPhone, se iba a duplicar, mínimo, porque ponían un 100% de aranceles, y muchos de los artefactos, sobre todo el tema de la batería, venía de China. Principalmente el iPhone se fabrica en China, por eso lo que tomó la decisión Apple, previa a la instalación de los aranceles, fue trasladar, aproximadamente se calculan 6 aviones enteros de celulares a la India, y estaba evaluando trasladar toda su producción a la India para no tener el problema de los aranceles. Claro, y lo que remarco es que el precio, ¿cuál es la rentabilidad, por ejemplo, de un iPhone? El retail, no es retail acá porque tenés iPhone, que es la propia marca, aunque entre ellos mismos internamente retail, ¿qué es? El retail es el Frávega, que es el 20, la venta por menor, ¿no? Acá no hay tiendas oficiales de Apple en el país. Efectivamente. El precio de un Apple, pongámosle, cerremos en $1.000, un poquito más, un poquito menos, sí, $1.000, sale 600. La fabricación, el precio 600, 650, o sea que les queda un $350 más o menos de ganancia, o para pagar el retail, para lo que llamo. Bueno, acá es mucho más, acá es más que el doble, es mucho más, por eso acá no se entiende bien, más allá de la logística, ¿no? Te voy a comentar algo con respecto a lo que estás marcando en el tema del negocio de Apple. En primer lugar, Apple ya hace años que empezó a ofrecer lo que es el sistema de leasing. Todos los meses vos pagás de manera, porque ¿qué problema tenía Apple? La gente iba, compraba el celular y tenía el pico de ventas, que es cuando saca el modelo nuevo, y después se le caían las ventas y tenía problemas de flujo de fondo. Entonces se implementó eso para que entendamos cómo a veces las empresas pueden encontrar una vuelta para garantizarse flujos de fondos, para mantener, para solventar los costos fijos, para poder invertir en investigación y desarrollo. Lo que hizo fue implementar el sistema de leasing, donde la gente paga todos los meses una cuota muy chiquita, y cuando sale el celular nuevo van, entregan el que tienen y le dan uno nuevo. Por otro lado, tiene hecho acuerdo con las empresas de telefonía que entregan el teléfono, la persona recibe el teléfono con un bajo costo, o a veces hasta sí, en Argentina se ha tratado, se implementó y tenés la línea telefónica. Y finalmente, que para Apple el negocio ya no pasa tanto por la venta del iPhone como de todos los otros servicios que presta a través del iPhone. Claro, de los software. Se reconvirtió en: tengo la suscripción del Apple TV, tengo la suscripción del Apple Music, tengo la suscripción de el iCloud, porque todo eso le garantiza flujos de fondos constantes. Entonces, el margen de rentabilidad que puede tener sobre un iPhone lo puede haber achicado muchísimo, porque ahora está en otro negocio. Y más importante aún, ¿sí?, es esto que te voy a mencionar. Yo voy y compro el celular más uno básico de iPhone, vamos a poner ejemplo que estamos hablando de Apple, y total acá no se comercializa, así que no le estamos haciendo publicidad. Lo pago $800, ¿sí? Lo veo $800. Cuando voy a la caja, me dicen el IVA es un 8%.
Cuando yo voy a comprar acá cualquier otro teléfono, me dan el precio, el IVA es del 21%. Sí, pero no te dan 800. Acá tenés, inclusive, pero ¿por qué acá? Porque acá, tomemos un poco más, por favor. ¿Por qué acá? Porque es importante esto. ¿Por qué acá el iPhone, aún estando en cualquier lugar, porque ¿qué arancel paga un iPhone cuando entra? ¿El 16%, pongámosle? Sí, sí. Paga el 16%. Pero nosotros, pero si pongámosle que sale $1.000 el que yo veo en Estados Unidos, que sale $1.000 en Estados Unidos, le agrego el 16%, son $1.160. Y acá se paga $3.000. ¿Cómo se Igual ahí, explica? espera, te está faltando un montón, porque te está faltando que cuando lo va a nacionalizar tenía que pagar el 16% más la tasa estadística, más un 21% de IVA, más un 20% de percepción de IVA, más un 3% de percepción de ingresos brutos, más un 6% de anticipo de impuesto a las ganancias, más los impuestos internos del 19%, que para calcularlo es distorsivo porque hay que elevar la base imponible. Y, o sea, vos tomás el valor de la base imponible, lo tenés que elevar de manera arbitraria y aplicarle la alícuota. Y O sea, el arancel es solo un pequeño impuesto de los demás. Vos decías 16% de aranceles más cuál. Yo tengo un iPhone de Estados Unidos y lo quiero vender acá. ¿Cuánto tengo que pagar? Y más o menos más allá de los aranceles, te estaba diciendo, tenés un 21 más un 20, ahí ya tenés un 41, más un 6 más un 3, y estás casi en un 50. Del otro lado alguien me va a decir, pará, son impuestos, te los podés tomar. Sí, el IVA, ingresos brutos, te los tomas de manera inmediata, porque te lo podés tomar dentro del giro del negocio, claro, del mismo momento en que haces la importación. Pero el IVA de percepción, capaz que tardas 2 o 3 meses en poder recuperarlo. Whatever, pongámosle, ¿querés que el 50% más? Pero pará, te sí, sumo, anticipo de impuesto a las ganancias, estás un año para recuperarlo. Está bien, pero pongámosle 50% más. Acá estamos hablando que hablamos de un 300% más. ¿O 200 y pico? No, eso seguro, hay una brecha enorme. Yo te estoy hablando solamente de impuestos aduaneros. Bueno, esto es lo que lo remalo. Yo no entiendo cómo puede ser que alguien diga, mira, en vez de ganar, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Nosotros estamos acostumbrados en Argentina que el margen de rentabilidad tiene que ser extraordinario. Quiero recuperar la plata que pongo para hacer un kiosco, digo cualquier tontería, pero todo el mundo lo sabe, en 6 meses. Yo pongo y quiero en 6 meses recuperar mi plata, donde en cualquier lugar del mundo medianamente serio, que funcionen las cosas significa que hay poca pobreza, ¿eh? Eso que funcionan las cosas, que la gente pueda laburar. No que son ricos, nada que ver, pero que más o menos funcionan las cosas. El margen de rentabilidad es mucho más chico y la recuperación de una inversión es mucho más amplia. Vos tenés previsibilidad. Lógicamente, pero lo que hace que, y esto es algo básico que en finanzas, cuanto más riesgoso es un activo, más rendimiento le pedís. Argentina es riesgosa, fue riesgosa, y ahora lo que tenés que hacerle entender al empresario es que el nivel de riesgo está bajando. Porque vos a un activo, cuanto más riesgoso es, más le vas a exigir de rentabilidad. Cuanto menos riesgoso es, menos rentabilidad le vas a exigir, y eso funciona así en todas partes del mundo. Entonces vos lo que tenés que lograr es dar estabilidad para que a vos te baje el riesgo y que vos puedas aceptar pedirle a esa inversión que estás haciendo, sea un kiosco o sea traer un producto importado, un menor rendimiento, ¿sí? Entiendo. Porque lo que te decían es, mirá, yo hago la operación, me lleva a hacerla 3 meses, sí, porque una operación de comercio exterior, entre que la gestionás y lográs tener el producto, te llevó 3 meses mínimo, y en esos 3 meses me cambiaron las reglas del juego 4 o 5 veces. Entonces ahí es donde empieza a jugar. Es muy interesante eso, es muy interesante porque, repito, es un tema clave que lo hablamos mucho, porque estamos diciendo cuánto pagamos los celulares, que todos puteamos. El celular es una parte, es un órgano más del ser humano, estamos de acuerdo, ¿no? No es solamente un órgano más, y ahí te voy a decir un punto. Es una herramienta de trabajo. Por eso digo, un órgano más es eso, quiero decir eso. Pero llevo al llano. Hoy, todo diluviando en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Se te tapó, tenés que llamar a un plomero, tenés que llamar a un albañil, o se te quemó algo y tenés que llamar a un electricista. Si el electricista le roban el teléfono, ¿cómo trabaja? No, sin duda. Sin duda. Lo que yo remarco es, ¿por qué lo pagamos tan caro? Y vos me decís, pagamos caro el celular primero por un régimen que es los celulares Samsung, que los
hacemos en la Argentina, que en realidad los ensamblamos, los pagamos más por el costo logístico, me estás diciendo, y por algunos impuestos, pero por el costo logístico. Impuestos. Bueno, igual aún así no me cierran los números. Pongámosle eso. Y además también un celular que entra, que Tierra del Fuego no tiene, como vos dijiste bien, ese régimen no solo son los aranceles, sino que son muchos otros impuestos. O sea, que evidentemente ahí hay una rentabilidad que si dicen sale de la fábrica $1.000, debería salir de la fábrica menos de la mitad de $1.000, porque tienen muchos beneficios. Bueno, eso no se ve en el precio que pagamos todos. Ahí hay una rentabilidad que se le está quedando a alguien hace muchísimos años. Y por lo que viven, y por cómo viven los dueños de esas empresas, uno da la sensación que se están abusando, se están aprovechando de una situación. Eso es uno. Y dos, el tema logístico también hay que empezar a verlo. Después de 50 años, nadie se planteó, o por lo menos nadie nos puede explicar por qué no pueden hacer un puente. Estamos hablando de un puente, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que en el corto plazo es mucho más rápido bajar el costo a través de la reducción de impuestos, en particular todo lo que tenga que ver con lo provincial y lo municipal, y en lo provincial hay impuestos que son excesivamente distorsivos, como es ingresos brutos, que hacer las modificaciones de infraestructura, porque esas llevan más tiempo y no vamos a ver los resultados en lo inmediato. La baja de aranceles tiene una razón de ser para tratar de llevar la baja o impulsar lo que sería la baja de los precios. ¿Por qué? Porque al habilitar la competencia vos vas a generar que haya una baja, pero sola no le alcanza. Es necesario que se siga trabajando en bajar los impuestos. No, y además también está otro gran tema, que es, no me digan que se van a perder todos los puestos de trabajo, y esto estaría bueno inclusive hablar con la gente de la UOM. Acá tenemos los productores que están recontra hiper interesados en tratar de sacar gente que nos nutra el programa, pero la gente de la UOM, que los escuché en varios medios, que están ahora en paro y que ayer hicieron una manifestación, dice se van a perder no sé cuántos puestos de trabajo, también los empresarios, etcétera. Ahora, solo porque le bajan el 16%, le desacomodan todo, da la sensación que ganan muchísimo más que el 16% por estas distorsiones. Bueno, a ver, el tema de los márgenes de ganancia, eso ya va en cada empresario en cómo lleva su negocio. Yo lo que te puedo decir es, desde el punto de vista de los costos, en los precios la reducción se va a ver, pero no va a ser tan significativa. Y me parece que se está perdiendo el foco de que la provincia todavía tiene la oportunidad de seguir compitiendo si hace determinadas cosas para competir y de esa manera evitar de que se pierdan fuentes de trabajo. Acá lo importante es marcar que importación e industria no son enemigos, porque la industria se nutre de la importación, porque cuando estuvo el problema de las tiras, las plantas se paraban porque no entraban los insumos, y eso es lo importante. Lo importante es remarcar que no es apertura o industria, sino que es compitamos, ayudemos a que las empresas argentinas estén competitivas, bajémosle los impuestos, ayudemos. Vos lo mencionaste antes, el kiosco, ¿sí? Y trajiste el tema del kiosco, y a mí me gusta el tema del kiosco porque el pobre kiosquero, ¿sí?, que está del otro lado, por tener el cartel con la publicidad y el nombre, le paga al municipio, por lo menos en el conurbano, una contribución todos los meses de publicidad y promoción. Sí. Y es una locura. O sea, vos estás diciendo, para cerrar, vos estás diciendo que a pesar de todo este problema que hubo con el gobierno nacional, de que va a bajar aranceles, no se van a poder bajar otros beneficios del régimen, que sobre todo son impuestos, y que eso no va a traer, por lo menos en el corto plazo, una baja en el precio de los celulares. Sí va a generar, obviamente, que alguien pueda venir a ofrecer algunos celulares atraídos por la baja de impuestos, pero repito, la baja de aranceles son 16%, eso no va a cambiar mucho el esquema, por lo menos lo que estamos viendo nosotros, que son celulares, repito, que en el exterior se consiguen a $1.000 y acá en la Argentina a $2.500. Te mando un abrazo grande, Yanini, y gracias por estar. Gracias a vos, y un placer. Un placer el mío.